Buen día, hoy les vengo a contar sobre las ecuaciones de Maxwell y sus aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos. Imaginen un mundo donde los chispazos, los papelitos que se pegan y los imanes son el deleite de los científicos. Todo eso se usaba para construir cosas muy interesantes, pero no fue hasta el siglo XIX que empezamos a entender cómo es que están relacionados. Y eso fue gracias al trabajo de físicos que intentaron unir esas piezas. De ahí apareció James Clerk Maxwell, quien logró sintetizar estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Primero vamos a lo básico. El espacio está lleno de algo llamado campo electromagnético. Solo las cargas y los imanes pueden sentir este campo. El campo es el medio a través del cual las cargas y imanes se pueden influir entre sí, ya sea atrayéndose o repeliéndose. Las ecuaciones de Maxwell nos dicen cómo estas cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo. La primera ecuación es la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas eléctricas afectan el campo eléctrico. Nos dice que las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico, mientras que las cargas negativas son sumideros de campo eléctrico. En términos simples, esto significa que las cargas del mismo signo se repelen y las de distintos signos se atraen. Además, el campo eléctrico disminuye con la distancia de una manera muy precisa, siguiendo el cuadrado de la distancia. La segunda ecuación es la ley de Gauss, pero para el magnetismo. Esta ley nos dice que no existen las cargas magnéticas, es decir, no hay fuentes ni sumideros para el campo magnético. Esto implica que el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo, formando bucles continuos. Un ejemplo curioso es si intentas partir un imán en dos. El campo se va a cerrar en la zona que se cortó y va a devolverte dos imanes con dos polos cada uno. Pasando a la tercera ecuación, la ley de Faraday. Esta ley nos dice que un campo magnético que cambia en el tiempo genera un cambio eléctrico. Este principio es fundamental para la generación de electricidad. Si un campo magnético aumenta, el campo eléctrico se orienta en el sentido de las manecillas del reloj. Si disminuye, se orienta en sentido contrario. Finalmente tenemos la ley de Ampère-Maxwell. Esta ley afirma que un campo eléctrico que cambia en el tiempo o una corriente eléctrica genera un campo magnético. Esto es especialmente útil para crear imanes artificiales, como puede ser una resonancia magnética. Al hacer pasar una corriente eléctrica a través de una bobina, se genera un campo magnético proporcional a la intensidad de la corriente. Ese es el principio detrás de los electroimanes que se utilizan en muchos dispositivos o también incluso en la protección contra el viento solar, ya que el propio campo magnético de la Tierra, que es un electroimán, es capaz de desviar todas las ventiscas solares que vienen desde nuestro Sol. Ahí está, pues básicamente las ecuaciones de Maxwell son la combinación correcta y perfecta para poder explicar los fenómenos electromagnéticos que, bueno, hasta el momento es la manera más fácil de explicarlos, desde la electricidad que alimenta, por ejemplo, las casas hasta el uso de nuestros dispositivos. Muchas gracias.